Hola, soy Rocío, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy, como podéis ver, es la primera vez que voy a grabar un vídeo hablando en español, pero quería hacer como una especie de ranking de mis mejores lecturas del 2019 y aunque hay libros que me he leído en inglés, la mayoría son en español y los que sí que me he leído en inglés sé que van a sacar la versión en español, mientras que los que me he leído en español, la gran mayoría no van a ser traducidos al inglés. Por eso he pensado que sería más lógico hacer este vídeo en español, aunque fuese el primero y probablemente el único. Y nada, y vamos a empezar. He hecho la cuenta, de los 47 libros que me he leído en este 2019, parecen muchos, pero hay años que me he leído mal, la verdad. La mayoría de la temática que me gusta a mí suele ser juvenil. Da igual el subgénero, me da igual si es fantasía, si es new adult, no lo sé, cómico, romántico, me da igual, pero suelo leer bastante novela juvenil. De esas 47 he seleccionado, perdón, las 10 mejores, para mi gusto, y las he ordenado por categoría, o sea, perdón, las he ordenado de mayor a menor, de lo que más me ha gustado a lo que menos, teniendo en cuenta que esas 10 lecturas han sido las mejores de todo el año. El que está en décima posición de mis mejores lecturas es la segunda parte de la biología Deja que ocurra, y el título de este segundo, creo que recordar, era Todo lo que somos juntos, me parece que ese es el segundo, sí, Todo lo que nunca fuimos, creo que es el primero. Todo lo que somos juntos la he catalogado, o sea, la he posicionado, perdón, en décimo lugar. En esta segunda parte no voy a relatar mucho de lo que va, porque si no, aparte de que cuento lo que ya va el primer libro, pues puedo hacer un poco de spoiler, pero digamos que en esta segunda parte se desarrollan eh, la historia en presente de los personajes que en el primer libro nos cuenta la historia en pasado, nos cuenta lo que pasó del pasado hasta el presente, se para en el presente y da un salto en el tiempo de unos 3 4 años. Se me hizo un poco lenta la trama, o sea, la trama está basada en Australia, en la costa de Byron Bay, pero en el segundo libro sucede todo en París, la gran parte del libro sucede todo en París. Se me hizo un poco lento y repetitivo. Me encanta y lo he catalogado como uno de los 10 mejores porque me encanta la pluma que tiene la autora es Alice Kellen, y para mí, sinceramente, estos dos libros, esta biología, es la mejor publicada hasta la época, junto con El día que nevó en Alaska. Para mí son los mejores libros de la autora. Veo precisamente en la autora también cómo ha evolucionado su manera de narrar las cosas. Tiene como el toque de que con cada frase transmite algo, aunque no cuente gran trama. O sea, a lo mejor en una frase no te está contando un desarrollo profundo de lo que está sucediendo en la historia, pero tiene un pensamiento, tiene una idea que le ocurre al personaje y que con 4 o 5 palabras es capaz de que quiera subrayar esa frase. Noto una evolución muy grande en la manera de narrar y en la manera de contar las historias por parte de Alice en esta biología y en el libro anterior. En la posición número 9 tenemos uno de los libros de la serie Briar You de El Kennedy. Este libro sí que me lo leí en inglés y forma parte, no es que forme parte, es como una subcategoría o una subserie dentro de la serie Of Campus de la misma autora. En esa serie me encantaron esos libros, principalmente el primero. Forman una serie, de 4 libros, y personajes que salen en esos libros, pero que son muy, muy secundarios, incluso terciarios, se sale una nueva serie formada por 3 libros. Los dos últimos me lo he leído en este 2019 y el segundo de ellos, que se llama The Risk, es el que ocupa, en mi opinión, la posición número 9 de este 2019. En este libro se nos presenta a Brina y a Jack Connolly, que son dos personajes que aparecieron a duras penas en el primer libro de esta subserie que se llamaba The Chase,
y la trama entre ellos es básicamente la misma que sigue todos los libros de El Kennedy, tanto de la serie Off Campus como de la serie Briar U. Son todos universitarios, ocurre en la Universidad Briar, em, y de una manera u otra los personajes masculinos están relacionados con el equipo de hockey de la universidad. En este caso, el personaje masculino no está relacionado con el equipo de Briar, sino con el equipo de la universidad rival. Precisamente los principales enemigos de la universidad de Briar. Lo curioso de, bueno, a ver, lo curioso, lo típico, que en realidad es bastante predecible todo, de hecho es que ya de primeras, como te presentan los dos personajes, tanto el masculino como el femenino, sabes que van a acabar juntos, o sea, en la parte romántica se da por sentada. Pero tiene la autora una manera de narrar los libros New Adult que para mí es la mejor autora hasta la época que he leído con este tipo de, con este género de libros. Hace que no parezca infantil, pese a ser juvenil. Hay muchos libros que pecan de ser muy infantiles, muy como enfocado para niña de 13 años. Este yo lo veo más enfocado para gente, dentro de que es juvenil, un poco más adulta, más mayor, más pues época universitaria. Los personajes no se andan con drama, ni hay trío amoroso, ni nada, y eso sinceramente lo agradezco un montón, porque odio cuando hay un trío amoroso o cuando hay drama de donde no hay absolutamente nada, sacan un drama. Esta autora no peca de eso, es bastante racional, o sea, crea a los personajes siendo muy racional. Obviamente, pues tienen sus complicaciones a lo largo de la historia, pero es todo bastante lógico, tanto como se produce como cómo se resuelve. Entonces eso para mí la hace bastante mejor autora. Aparte tiene un punto cómico muy gracioso que a mí me gusta, que no parece cliché, pese a que está lleno de clichés, porque estas series suelen estar llenas de clichés, pero bueno, que no es un cliché hoy en día, sinceramente. En este caso, Brina es la hija del entrenador del equipo de hockey de la Universidad de Briar y Jake es el jugador estrella, por decirlo de alguna manera, del equipo contrario, del equipo rival. Entonces es la primera vez que se nos muestra un personaje principal que no forme parte de la universidad, sino que sea rival. Entonces se crea ahí un rollo Romeo y Julieta, en plan familias enfrentadas, pero sin drama, sin melodramas, todo muy, no sé, natural. Es cierto que al principio pues, los personajes pues, son reacios un poco a decir que están saliendo el uno con el otro, incluso a admitir que están saliendo, pero es bastante cómico, tiene escenas, no sé, las veo más, menos adolescente y más adolescente adulto, por decirlo de alguna manera. Y no puedo contar en realidad nada más porque si no estaría, no sé, contando todo lo que sucede en el libro porque son libros bastante obvios y bastante fácil de deducir lo que es la trama. Cada personaje tiene, por decirlo, algún problema, un mini problema a nivel personal que va solucionando y que obviamente pues, entre los personajes principales, pues entre ellos se ayudan a superar una cosa a la otra. La recomiendo bastante, divertida, tiene, o sea, es new adult, o sea que tiene escenas de sexo bastante explícitas, pero no es nada así loco ni mucho menos. De hecho es que todavía no hay un libro que yo me haya leído que piense que las escenas son así locura, son todas bastante, no sé, aptas, pero obviamente, no sé, a lo mejor si tienes 12 años, pues no tan aptas. Pero en fin, tengo 23, así que... Y aquí estoy leyéndome libros juveniles. En la posición número 8 he puesto El Rey Malvado de Holly Black. Estaba deseando leerme este libro desde febrero y se publicó a finales de diciembre, o sea, he estado prácticamente todo el año esperando a que saliera este libro porque el primero me dejó... Me encantó, o sea, el primero fue cogerlo y no podía parar de soltarlo, me lo leí en un día y medio, básicamente. Y aunque el final de este libro es increíble, o sea, me gustó muchísimo, no me gustó tanto como el primero, o sea, como el primero acaba de manera muy apoteósica, el segundo también acaba de manera que tú dices, ¡ah! ¿Y ahora qué va a pasar? Pero, no tanto como el primero, o sea, tuve una sensación como que del final era muy apresurado, mientras que el primero acaba
con un giro de tuerca y no sé, te deja como impactado, en poco tiempo pasa un montón de cosas. Siento como que se planeó, durante varios capítulos se planea, mientras que en este segundo, de golpe y porrazo, te cuenta lo que ha pasado y que tú no has sabido porque en la lectura no ha aparecido, ni siquiera se ha dejado intuir, sino que de golpe pasan un montón de cosas de la nada y queda en un momento súper álgido, pero no sé, lo sentí un poco telenovela en cuanto a que en el último capítulo pasa de todo y se soluciona todo. En este capítulo, en este libro obviamente no se soluciona absolutamente nada, es decir, de hecho podría incluso decir que se empeora más todavía que el primero, sinceramente, no sé de cómo va a salir de este embrollo, pero me da la sensación como que quisieron dejarlo en un punto muy álgido, ya llevaba muchas páginas escritas y tenía que en un capítulo y medio que crear un drama de la nada. Y por eso lo vi un poquito que no me encajaba como el primero. Aún así me gustó muchísimo, se sigue contando la historia de Jude y de Cardan, pero es que no quiero relatar mucho porque si cuento de qué va este segundo libro, os estoy relatando todo lo que pasa en el primero. Y yo quiero decir ahora después, porque fue uno de mis favoritos, un poco la sinopsis del primero, pero no puedo decir la del segundo porque si no, es que ¿de qué sirve decir la sinopsis del primero si en el segundo te estoy contando todo lo que ha pasado y que no deberías de saber? En la posición número 7 tenemos el tercer libro que he comentado antes del Kennedy, de la serie Briar U. En este caso nos cuenta la historia de Hunter y de Demi. Demi es una estudiante de psicología y quiere formarse para ser psicóloga, pero su duda está entre ser psicóloga o ser psiquiatra. Tiene como un poco de presión familiar en cuanto a que debería entrar en la escuela de medicina para formarse como psiquiatra, aunque a ella personalmente le gusta más la parte de la psicología. Ese es básicamente como su gran problema. Demi tiene pareja durante el libro y hasta que pasa X cosa y obviamente pues deja de tener pareja. Entonces básicamente la trama individual de ella es el cómo superar o el cómo evolucionar de haber tenido durante muchísimos años pareja a de repente no tener y pensar en su futuro a nivel de relaciones, más la trama personal con su familia de cómo aceptar o cómo contarles que no quiere ir a la escuela de medicina, aunque sus padres le insisten mucho en que debe de ir, y ella lo que quiere hacer realmente es psicología. Por otro lado, el personaje masculino es Hunter, que es miembro del equipo de hockey, esta vez sí que es de Briar, y es un personaje que durante varios libros, o sea, pues se nos menciona, incluso se menciona en la serie previa, en la serie de Off Campus, y Hunter ha decidido entrar en una etapa de celibato. Justamente la temporada anterior el equipo de hockey perdió por su culpa, perdió porque no se centró, no se tomó en serio el equipo y todo fue ocasionado por una especie de trío amoroso. Fue el único trío amoroso que hay en todas las series y no fue gran drama, o sea, es un trío amoroso muy fácil de solventar, los personajes lo tenían claro, es simplemente que él en este trío amoroso era como el tercero en discordia y ahora en su libro pues obviamente es el personaje principal. Pero ha decidido entrar en una etapa de celibato, no se acuesta con ninguna chica, no sale con ninguna chica porque quiere centrarse única y exclusivamente en el equipo. Su objetivo es el hockey profesional y sabe que si no se esfuerza por estar a tope con el equipo, pues no lo va a conseguir. Problema, pues que conoce a Demi, obviamente. Y al principio es todo muy guay, porque como ella tiene pareja, pues perfecto. Más todavía yo me tengo que, no sé, menos me tengo que preocupar, por decirlo de alguna manera, en que pueda sentir algo por esa persona, porque como tiene pareja, sé que no voy a hacer ni siquiera nada, ni siquiera voy a alegar. Pero resulta que los emparejan para hacer uno de los trabajos de una de las clases de psicología y a principio, ni siquiera a mitad, a principio de lo que es la trama, Demi rompe con su novio por X motivo y entonces, pues claro, al estar libre y al ella estar interesada en Hunter, pues ahí empieza la trama entre ellos, en cómo él se resiste a caer en sus encantos, aunque suene a cliché y a frase
súper ñoña, pero literalmente es lo que pasa. Y más o menos ese es el desarrollo, ir descubriendo ahí la relación entre ellos. Como he dicho antes en el libro anterior, lo mismo, el Kennedy juega mucho con frases cómicas sencillas, pero una lectura que te atrae, que te atrapa, no cae en dramas melodramáticos de 13 años y me encantó muchísimo más que el primero y muchísimo más que el segundo. Sinceramente, de esta subserie, el tercero ha sido mi favorito sin duda. En sexta posición tenemos he clasificado al libro de Saray García, Estamos hechos de gotas de lluvia. En esta trama es la segunda parte de la serie Cicatrices y aquí se nos cuenta la historia de Gael y de Burbuja. No quiero decir el nombre del personaje principal femenino, porque si no estaría revelando para aquellos que no se han leído el primero quién es, y si os queréis leer el primero, pues dejemos en que el personaje se llama Burbuja. De hecho, es que la autora, antes de siquiera de publicar el libro, cuando hacía mención a este, siempre ponía el personaje femenino como Burbuja para que no se desvelara la sorpresa de quién era el personaje, porque aparece en el primer libro. Entonces, en este caso nos cuenta la historia de estos dos personajes. En el caso de Gael, eh, él tiene un pasado que le pasó, bueno, tiene un pasado un poco turbio, no es una cosa muy grande, pero digamos que eh, lo lleva arrastrando durante muchos años y como que lleva huyendo de aceptar que no fue su culpa o que si fue su culpa podía haberle pasado a cualquier persona. Sin embargo, lo lleva como un lastre, lo lleva como una carga y le cuesta relacionarse y nos cuenta pues cómo pasó o cómo superó esa etapa un poco de rebelde sin causa, aunque tenía un motivo, pero sinceramente no era el motivo para acabar de esa manera, pero bueno, cada uno afronta los problemas como le da la gana. Y se va desarrollando este personaje y conoce en el primer libro a Burbuja y se va desarrollando su relación entre ellos. Al principio los dos son muy reacios a salir o a quedar juntos para algo, pero poco a poco pues van coincidiendo en determinadas situaciones y compenetran muy bien y la trama pues es bastante predecible, sinceramente. O sea, chico conoce a chica y acaban juntos. Fin. Pero me gusta la pluma de la autora, me gusta la parte individual que tiene cada personaje, principalmente el de Burbuja. En el caso de Burbuja, tiene a su hermano, que es menor de edad, entonces no cuenta con esa autonomía que cuenta, por ejemplo, ella tiene que estar muy pendiente de su hermano porque su madre falleció y su padre tuvo un accidente laboral y después tuvo otro accidente incluso peor. Aquí se relacionan un poco las historias de los personajes, hay ahí una relación no quiero detallar mucho y digamos que ahora mismo la fuente principal de ingresos es ella, al mismo tiempo ella está estudiando en la universidad y está trabajando, entonces es un poco caótica su vida porque se ve muy abrumada por tener que cuidar de su padre, por tener que cuidar de su hermano, por tener que pagar las facturas, por tener que llevar dinero para la comida, más encima seguir con sus estudios porque no quiere dejarlo, porque si los deja pierde la plaza de la universidad. Entonces pues ahí un poco se va desarrollando su trama personal. En quinta posición está el último libro que ha sacado María Martínez, que se llama Tú y otros desastres naturales. Cuenta la historia de Harper y de Trey. Harper y Trey se conocieron, yo diría que desde siempre. No recuerdo exactamente porque me lo leí hace tiempo, hace meses, en qué momento, pero digamos que Trey siempre ha estado en la vida de Harper, la mayor parte de su vida siempre ha estado. Y aunque ella siempre ha estado enamorada de él, él nunca le ha hecho caso o no la veía de esa manera. Y cuando se empieza a contar la historia, resulta que la abuela de Harper, que era uno de sus principales apoyos, muere, fallece y le deja como herencia su librería. Harper se ha criado en esa librería y aunque realmente su familia son abogados y son bastante estrictos y quiere el padre de Harper que ella se dedique a la abogacía y deje de estudiar literatura y deje de trabajar en la editorial y mucho menos en la librería de su abuela, pues la dicotomía está justamente en eso, en lo que ella quiere y lo que su familia quiere, su relación con la familia. Ella nunca se ha sentido 100% aceptada por parte de su padre
y entonces llega a tomar decisiones que a lo mejor no son lo que ella quiere, pero con tal de ser aceptada y con tal de ser un poco más querida por parte de su padre, pues las toma. En toda esta evolución está obviamente el personaje de Trey, que ahora aparece en la vida de ella y ella está enfadada con él, pero él no sabe el motivo por qué. Clichés, muchos. Pero me encanta esta autora, de hecho es que junto con Alice Kellen es una de mis autoras españolas preferidas. Me gusta la manera que tiene de narrar las historias, las frases cortas pero con carga, que, que hacen que aunque sea una novela juvenil no sea infantil, sino sea un poco más juvenil adulta. En cuarta posición es otro libro que me leí en inglés, que es la segunda parte después de Caraval, que me gustó muchísimo, me la leí hace ya tiempo, pero esta es la de Legend, no está publicada todavía en español, pero el primer libro, Caraval, sí está publicado y los otros dos libros, Legend y Final, están los dos publicados en inglés, o sea que yo creo que es cuestión de tiempo que se traduzcan al español. En esta parte nos cuenta la historia de Tela, mientras que la primera historia, el primer libro nos cuenta la historia de Julian y de Scarlett. En esta segunda nos cuenta la historia de Tela, cómo su relación con Legend le hace implicarse en el segundo juego de Caraval que tiene lugar en la ciudad. En este caso está enfocada, bueno, no está enfocada a lo que es el tercer juego, sino la reina, va a ser su cumpleaños, no me acuerdo exactamente el número, pero vamos, digamos que por la reina se va a hacer un juego especial de Caraval, donde personajes de la realeza están implicados en lo que es en sí el juego, y en este caso el personaje de Tela también va a ser fundamental, igual que en el primero, pero será ella la que participe como concursante y no como actor o como actriz, porque sabemos que, bueno, si habéis leído el primero de Caraval, están los intérpretes y están los jugadores. Entonces, en el primer libro, Tela no era una concursante, pero en este segundo sí que participa como una concursante, pero con la experiencia de que Legend siempre suele tener como trucos y juegos sucios debajo de la manga y nunca se puede fiar absolutamente de nadie. Cuando acaba el juego, todos los intérpretes pues son personas normales y corrientes con las que tú puedes mantener una relación y tener incluso una cierta amistad, pero durante el juego no te puedes fiar absolutamente de nadie. A mí personalmente el primero me encantó, pero el segundo me ha gustado muchísimo más. Quiero leerme el tercero y me leí el segundo en inglés y probablemente el tercero pues también me lo vaya a leer en inglés. En la posición número 3 tengo otro libro juvenil, este sí que me lo leí en español, que se llama Sentir, de la serie Again de Mona Casten. Me leí el primero, no me gustó. Le di una oportunidad al segundo, porque cuando son trilogías normalmente las autoras suelen ir evolucionando entre un libro y otro, y muchas veces si los personajes tienen una personalidad distinta, eh, te gusta más el libro. En mi caso, el primero lo vi muy cliché y un poco infantil, o sea, era para un público adolescente, pero lo veí muy para 15 años, no me terminó. El segundo quiere dar el salto un poco a algo, un público juvenil, pero un pelín más maduro. Y ya el tercero, personalmente sí que creo que está en no sé, en ese rango de edad más o menos de 16, 17, 25 años. Los personajes todos son universitarios, entonces se desarrolla en una trama universitaria y en este caso nos hablan de Sawyer y de... no me acuerdo cómo se llama el personaje femenino. Isaac. Y en este caso los personajes principales son Sawyer y Isaac, que ambos aparecen en los libros anteriores. De hecho, yo recomiendo personalmente que aunque el primero yo haya dicho que no me gustó, es totalmente una opinión, y el segundo, Regulín, creo que deberéis de leerlo para hacer una idea previa de cómo son los personajes, porque va a ser fundamental para leer el tercero. Tú empiezas a leer el tercero con una idea establecida de cómo son los personajes y te sorprende ver cómo evolucionan y el trasfondo real de por qué esos personajes se comportan de esa manera en libros anteriores. Que a lo mejor de primeras Sawyer no es un personaje que te atraiga, Isaac tampoco, porque a lo mejor pues refleja una personalidad masculina muy tímida,
muy parado, no sé, no tiene esa confianza que muestran los otros personajes que aparecen en las dos publicaciones anteriores. Y Sawyer a lo mejor es demasiado, no sé, puede parecer borde o puede parecer un poco como el personaje antagonista, pero en este libro pues descubrimos otra fondo, descubrimos que no es así y descubrimos el por qué ella se comporta de esa manera. Y la relación entre los dos personajes sinceramente ha sido la que más me ha gustado. La plata en este caso va para, como había dicho al principio, el primer libro de la biología de Alice Kellen de la serie de la biología Deja que ocurra. En la primera trama nos cuenta la historia de cómo empieza la relación entre Elia y entre Axel. Axel es amigo de su hermano, se conocen de toda la vida y Lia siempre ha estado enamorada y obsesionada de Axel, pero él nunca le ha hecho caso, de hecho que se sacan 9 o 10 años, entonces para él siempre la ha visto a ella como una hermana y no como a una posible pareja, y digamos que por un problema que le sucede a Lía, sus padres fallecen en un accidente de tráfico, ella se siente culpable por ello, esto no es ningún spoiler, o sea, en el primer capítulo ya se narra la historia, o sea, ya se narra el porqué, se cuenta todo en pasado y creo que eso es la parte bonita del libro, la parte que lo ha hecho especial. Lo cuenta Lía y lo cuenta Axel con una madurez, pero con ese toque infantil de lo que pasó en su momento, porque en su momento ella tenía 16 años. Pero el narrar la voz en off la cuenta con esa madurez de que en su momento no se pudo darse cuenta de qué motivo y de por qué las cosas pues, no funcionaron. Oliver le pide a Axel, que es su mejor amigo, que si puede encargarse de ella y que puede cuidarla. Entonces Lia se muda a vivir a casa de Axel y aquí es donde empieza toda la historia, porque a partir de aquí ella empieza a lanzarse, ella ha estado en un momento desde el accidente de sus padres muy metida en sí misma, muy deprimida, con muy poco ánimo, con ansiedad, y digamos que Axel consigue que se abra un poco y que vuelva a ser la que era antes, porque siempre se narra el personaje de Lía como si ella fuese muy impulsiva, muy dicharachera, y justamente lo que se nos presenta es un personaje totalmente lo opuesto, y él hace que ella empiece a abrirse y cuando lo hace pues ella como que empieza a lanzarse. Para mí, sinceramente, el mejor libro hasta la época de Alice Kellen. Y por último, en el primer puesto obviamente está el primer libro que me leí de todo el año, que me lo regalaron por Reyes el año pasado, que fue El Príncipe Cruel. Nos mete en un Holly Black, nos mete de lleno en un mundo de fantasía, donde nos cuenta la historia de Jude y Cardan. Jude junto con su hermana gemela y su hermanas, bueno, no son hermanastras, son también medio hermanas, Vivi, son secuestradas más o menos por Madoc, que es el padre de Vivi, el padre biológico de Vivi, y Madoc mata a sus padres cuando ellas son pequeñas, se lleva a Vivi a este mundo de fantasía, porque ellas viven en el mundo humano, pero se llevan a este mundo de fantasía a las tres y se hace cargo de las dos gemelas, de Judy y su hermana Tarin, porque se han quedado obviamente sin padres, entonces él, pese a que los haya matado con tal de llevarse a su hija, también se hace cargo y se hace responsable de las otras dos, que no son sus hijas. Nos cuenta toda la trama y todo cómo es este mundo férico, por decirlo de alguna manera, un mundo un poco de hadas, y no es un mundo floripondy, eso para nada, o sea, lo que más me gustó fue la manera de describir todos los personajes, la manera de describir el entorno, es una fantasía oscura, es una fantasía con ese toque un poco más rudo, más feo, no todo tan cuento de hadas, de hecho es que no pasa nada nunca bonito, digamos que Jude se cría en un ambiente donde se burlan de ella todo el rato por ser humana, se meten con ella, incluso la hacen sufrir y la obligan a hacer cosas con magia que ella obviamente no tiene y no se puede negar a hacerlo. Entonces nos cuenta la historia de cómo va sobreviviendo y cómo va evolucionando y cómo se mezcla esa historia con la de Cardan, que es el príncipe, no tiene un gran afecto familiar, digamos que toda su maldad, toda la maldad del personaje principal
se debe a su pasado. Y aquí lo que sí que me ha gustado de este personaje es que no es el típico de que, es malo, pero luego descubrimos que tiene un pasado oscuro y en realidad es una persona. No, es malo y hace cosas muy malas. Se porta fatal con Jude, la maltrata en muchos sentidos. Digamos que hay bastante bullying por su parte. El libro fue criticado un poco por eso, porque decían que promovía el bullying. Yo no lo percibí de esa manera, o sea, es una historia fantástica y parte del personaje y parte de la evolución del personaje requiere que sea así, requiere que sea malvado, y me gusta un poco no ver al típico personaje que parece malo pero luego, bueno, no, o sea, es malo y es malo todo el tiempo. Una de las reglas principales de Cardan es que pese a que él sea violento o él sea malvado, es más malvado y cruel de palabra que de acciones. No suele maltratar físicamente a nadie, no mata a nadie, mientras que el resto de personajes, o sea, en cada capítulo se muere un personaje, básicamente, o sea, es un poco Juego de Tronos, aparece un personaje nuevo y se va muriendo otro, pero es una historia muy fácil de seguir, te atrapa desde el minuto uno, un mundo de fantasía. A mí ahora me cuesta un poco, o sea, me encanta la fantasía, pero me cuesta un poco adaptarme porque todas las obras de fantasía que me han encantado presentan un mundo fantástico muy distinto. Eso es lo que ha hecho especial esas lecturas, de que no es el mismo mundo fantástico que no estamos acostumbrados, y aquí se vuelve a cumplir otra vez eso, o sea, no es el mismo mundo fantástico y sinceramente se merece el oro y ha sido una de mis lecturas preferidas. Nada más que añadir. Espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis y os veo en el próximo vídeo.